Ayer fueron las elecciones presidenciales en Argentina y los mercados hablaron. Nosotros, como siempre, estuvimos muy atentos y obtuvimos muchísimas ganancias. Mucha gente dirá que somos especuladores, pero yo, más que un insulto, me lo tomo como un halago porque especulando obtenemos grandes beneficios. Básicamente lo que hicimos primero es vender criptomoneda a un precio cuando vimos que estaba alrededor de 1220 el USDT, y también lo que hicimos fueron operaciones de futuros especulando la cotización del peso argentino. También en un momento dejamos de operar dado que no conocíamos el resultado, no sabíamos con certeza lo que iba a pasar, así que decidimos estar afuera de mercado, pero no obstante tuvimos muchísimas ganancias. Además de esto, quería mencionarte de que conocimos más a profundidad las operaciones de futuro con el peso argentino y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay comisiones implícitas y comisiones explícitas. Básicamente, las comisiones explícitas son aquellas comisiones que todos nosotros podemos ver. Por ejemplo, cuando abrimos una posición, nos van a cobrar una comisión por abrir o cerrar la posición. O también cuando enviamos criptomonedas de un exchange al otro, hay comisiones de fee de envío que todo el mundo las conocen y todos los brokers te las hacen saber con antelación. Pero por otro lado hay comisiones implícitas, que aquellas comisiones que están ocultas o en la letra chica. Bueno, la primera vez que yo presenté este producto, obvié eso, pero porque lo desconocía. Recién cuando empecé a operar más en profundidad, lo conocí. Y son comisiones que fueron desde 1 USDT a 100 USDT. Sí, así como lo escuchaste, pagué comisiones de $100. No obstante, igual obtuvimos muchísima ganancia y es lo que te voy a mostrar en este video. Básicamente te estoy mostrando lo que nadie hace. Estoy mostrando todas mis operaciones, mis ganancias y mis pérdidas. Así que para ver este video te vamos a cobrar algo. Básicamente es un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me ayudas un montón. Ahora sí, vamos con el día de especulación con el peso argentino. Bueno, si nosotros vamos a nuestra cuenta de cripto y vamos al producto MD3, podemos ver que una vez que nosotros cliqueamos, nos va a aparecer un panel muy similar a todos los gráficos de precio de TradingView o Binance. Acá podemos ver que directamente te aparece un solo gráfico que es ARZ y USDT. Como te lo mencioné en videos anteriores, ARZ es un token que replica el comportamiento del peso argentino. Y bueno, el USDT todos lo conocemos, es el token que replica el comportamiento del dólar. Bueno, básicamente acá podemos ver que hoy en día está muy lateralizado el precio del USDT respecto al peso argentino, pero vamos a ver qué pasó ayer. Ayer podemos ver que disminuyó una locura, pasó de 1.210 pesos a valer 952 pesos argentinos. Seguramente si nosotros estábamos adentro de esta operación e íbamos a un long, nos iba a liquidar el precio y íbamos a quemar la cuenta. Por eso, obstante, en esas horas claves de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, decidimos no operar. Nosotros básicamente empezamos a especular en este lapso de lateralización y ahí obtuvimos toda esta ganancia y te voy a mostrar que en nuestro historial de posiciones vas a ver que todo lo que te digo es cierto. Si nosotros vamos al historial de posiciones podemos ver que las últimas dos operaciones estuve en pérdida. ¿Pero por qué? Porque quería salir del mercado, si iban a ser las 6 de la tarde y no quería correr riesgo dado que desconocía los resultados de las elecciones. Sabía que si no ganaba Milei el dólar iba a bajar y sobre todo si ganaba Massa. ¿Por qué? Porque el dólar es un detonante de éxito. Básicamente ahora Massa va a decir que bajó el dólar y así obtener más votos. Por otro lado, si Massa perdía y no iba a balotaje, iba a dilapidar aún más las reservas argentinas. Entonces, básicamente decidimos no operar, sino obtener ganancias previo a los resultados. Sacando estas dos pérdidas, después tuve ganancia de $3.47, de $10.78, de $4.90, de $4.79, $11.25, $4.31, $8.79, $5.30, $50.81, $7.06, $9.58, $10.01, $20.89 y para finalizar $1.56. Bueno, acá podemos ver que hicimos muchísimas operaciones y era una especie de scalping al último. Antes era una especulación a que el dólar iba a subir. Pero ¿qué pasó? Estas ganancias tendrían que haber sido muchísimo más grandes, pero ¿qué pasa? Hay una tasa de finalización que es una comisión que te cobran por hora. Sí, como lo escuchaste, te cobran por hora. Si vos vas un long al dólar estadounidense, pagás una tasa de finalización, lo cual varía alrededor de
0,028%, al 0,041% fue lo más alto que vi, pero cada vez se van acumulando y son más y más. Por lo tanto, que esta inversión no es tan segura como todos pensamos, sino que nos cobran jugosas comisiones. No obstante, en todas las posiciones que especulamos a largo plazo, largo entre comillas porque fueron alrededor de 4 días, tuvimos ganancia, pero pagamos comisiones gigantescas como te voy a mostrar a continuación. Si nosotros bajamos, por ejemplo, en las operaciones en la que tuvimos, por ejemplo, $7 de ganancia, tuvimos que pagar comisiones de $80. O sea que si yo obviaba esa comisión, yo me estaría llevando $87 de ganancia. Yo cuando quise liquidar la posición, digo, bueno, perfecto, voy a sacar casi mis $100 por operación y me di cuenta de la comisión de la tasa de finalización. No obstante, esto está bastante oculto y tuve que hablar al soporte, comunicarme con gente del exchange para que me expliquen como para tontos, para que lo pueda entender y saber y plasmárselo a ustedes. Te pido mil disculpas si en la primera parte que presenté este producto no te lo dije, pero porque no lo sabía. Después empecé a operar más a profundidad y me di cuenta a los golpazos. Bueno, acá vemos todas las operaciones que hicimos, tuvimos en todas muy buenas ganancias, algunas pequeñas porque ves que hay comisiones gigantes. Podemos ver que todas estas operaciones fueron el día de ayer o 3 días anteriores a las elecciones. El 19 del 10 fueron las primeras y después las últimas el 22 del 10 que fue ayer. Yo no operé más después de las 3 de la tarde porque no quería correr riesgo y menos mal que lo hice de esa forma. Bueno, y ahora te lo voy a presentar en una forma un poquito más prolija. Si vamos a nuestro queridísimo Excel de inversión de MD3D de cripto, podemos ver que tenemos fecha, operación, cantidad, apalancamiento, total y resultado. Nos vamos a concentrar en el resultado total, pero por ejemplo las operaciones casi todas fueron entre el 19 y el 22 de octubre y por ejemplo esta operación era de $300, pero yo fui apalancado y hacía un total de 1.500. Ahí tuve $2.13 de ganancia, re poco, pero bueno, todo suma porque son ganancias netas. Después al último tuve ganancias de $20.46, después de $2.33. Bueno, todas las ganancias que te mostré anterior, incluyendo las pérdidas. Y al final tuve un resultado de $182. Estamos hablando alrededor de 3 días, lo cual está bastante bien. Estamos hablando que son alrededor de 180.000 pesos en 3 días operando. Y son ganancias netas, es decir, que es lo que me queda en el bolsillo. Yo tuve en cuenta las comisiones, las fui descontando y tuve esas ganancias netas. Yo para hacer estas inversiones tenía un capital de $1.500, lo cual me llevé un capital final de $1.682. Me da la ganancia de $182.93 y si yo calculo el ROI, que el ROI es simplemente el capital final menos el capital inicial, voy a cerrar paréntesis, dividido el capital inicial y me da mi tasa de rendimiento, que es el ROI, del 12%, lo cual es en 3 días un 12% en dólares, es una verdadera locura. Además de eso, obtuvimos una ganancia vendiendo USDT a 1.210 pesos. Vimos que en Lemon estaba muy buena la cotización para la venta y especulábamos de que el mercado iba a bajar. Entonces, además de operar con esos $1.500, hicimos una pequeña venta de $300, lo cual yo sé que no es mucho, pero bueno, tengo ganancias. Y me dieron un total de 360.300 pesos argentinos por esos 300 USDT. Yo lo que hice básicamente después comprar USDT a 990, entonces tuve una ganancia bastante buena en dólares. Pero bueno, el capital fue pequeño. ¿Y por qué fue pequeño? Porque estas medidas o esta baja del dólar, por así decirlo entre comillas, se debe a especulación de muy corto plazo y sabemos que acá a fin de diciembre el dólar seguramente esté alrededor de 1.500 pesos. Esto es lo que yo pienso, ¿no? No te digo qué es lo que va a pasar, pero es lo que yo realmente pienso y yo trabajo de acuerdo a mis deducciones. Bueno, gente, y para cerrar esto quería sacar la siguiente conclusión. Antes que nada, hay que operar y saber que no vamos a conocer la realidad de un mecanismo de inversión hasta que nosotros metamos nuestro dinero adentro. Ahí vamos a estudiar a profundidad cómo se gana, cómo se pierde, cuáles son las comisiones, esa tasa de finalización. Yo pensé que era por única vez, resultó ser por hora. Y eso es culpa mía de no investigar a fondo. Así que te pido mil disculpas por el video anterior, lo cual yo siempre digo, ningún video mío son recomendaciones de inversión, pero siempre intento trasladarte la verdad y en ese caso no lo hice. No lo hice con una mala intención, simplemente fue desconocimiento, yo puedo no saber todo y también me equivoco. Pero bueno, acá estoy para decirte me equivoqué, pero acá vengo con la solución. Así que bueno, gente hermosa, muchas gracias por todo. Esto fue todo por hoy y nos vemos en la próxima.